El tiempo ha corrido, amigos. Ha pasado un año de ilusión. Han transcurrido 12 meses de espera. Hemos consumido 365 días de esfuerzo. Qué larga fue la espera. Bien lo sabe todo aquel que trabaja con la ilusión y el sacrificio de ver querer realizado bien su trabajo, su obligación o sus metas. Qué largo parece el camino cuando uno no tiene nada en sus manos, cuando mira hacia adelante y no ve más que nieblas y oscuridad, cuando te hierve la cabeza y el corazón, pero no ves más que el camino vacío y oscuro. Qué difícil se hace encontrar todo aquello necesario para creer en algo que solo lo tienes en lo más íntimo de tus sentimientos. Y qué complicado se hace explicar con palabras lo que sabes que quieres, pero no puedes describir ni dar forma perceptible. Lo teníamos difícil, complicado, todo era una incógnita. Pero si por algo nos hemos querido caracterizar desde nuestros comienzos, ha sido por la humildad de reconocer nuestras limitaciones, para desde ellas lanzar una legítima esperanza, levantar la cabeza y erguir la mirada de fe ciega en lo que queríamos y creíamos. Y bajo el manto que cubre la noche, un rayo de luz empezó a iluminar nuestros anhelos. La reina de la noche se asomó entre las tinieblas para avivar nuestras ilusiones y como un signo impenitente de constancia nos encaminó hacia una senda que conocíamos bien, porque ya la habíamos recorrido una vez. Una senda que nos devolvía de nuevo a los pasos andados y cuyas huellas comenzábamos a vislumbrar en la negror de la noche. Unos pasos que ya estaban casi borrados por el tiempo, pero que la firmeza con que fueron dados no pudieron evitar que recordáramos que los dimos hace 26 años. «26 años, un largo tiempo forjando una ilusión callada, guardando silencio de añoradas ilusiones, bajando la mirada por 1000 frustraciones, y siempre evocando el recuerdo, el instante de gloria o la satisfacción ya casi olvidada». Pero ese largo calendario llegó a su última hoja, una hoja con fechas ya casi borradas, estampadas sobre un papel amarillento que apenas sostenía su propio peso, y sobre la que se posó una nueva luz de esperanza. Un rayo potente que quiso hacernos ver el final de ese camino, tan solo alumbrado por recuerdos y evocaciones que se perdían en la memoria. Una memoria hastiada por tener que basar su existencia en lo que fue, pero que quería encontrar su verdadera y nueva razón de ser. Recibimos sensaciones, vibraciones, esperanzas. Recibimos luz del sol, que surge tras la noche, luz del astro que guía el devenir de los sentimientos, de la mano invisible que te conduce hacia la claridad. Y vimos de nuevo la senda que habíamos recorrido, y pudimos ver que nuestras huellas seguían marcadas en el camino.
y sin perder el rumbo, volvimos a andar sobre nuestros propios pasos, remarcando cada uno de los huecos dejados por nuestros mayores con la viva convicción de que era la forma de plasmar sus enseñanzas, sus ilusiones lanzadas antaño como un haz de esperanza. Supimos entonces que sus palabras, tantas veces repetidas y desgastadas por el tiempo, aunque ya carentes de fortaleza y ahogadas por los años, eran sin embargo la causa de que hubiésemos tomado un relevo sin saber que el testigo nos lo vinieron dando muchos años atrás. Un relevo en el que ellos creían y que supieron hacérnoslo llegar sin ruido, sin estridencias, con el eco de su voz ya apagada por el tiempo que vivieron y que se convirtió en nuestra luz. Una luz ciega, desconocida, pero latente y sincera, de amor a su fiesta, a su falla, a su comisión, a su barrio, a Exposición. Qué bien aprendimos la lección. Qué orgullo debe ser para una falla que 19 años de vivencia especial, de ser especiales, no se perdieran en el tiempo. ¿Cómo supimos entender que el camino recorrido era la única guía que debía orientar nuestros pasos? ¿Cómo supimos plasmar en el día a día la prudencia, la humildad y la seriedad, buscando así hacer el trabajo bien hecho, sin atropellos, sin ansias de gloria, sin fijar metas inalcanzables? ¿Cómo conseguimos saber unir la inexperiencia con la sabiduría heredada de quienes nos hicieron querer nuestra falla y nuestra fiesta? ¿Cómo conseguimos montar pieza a pieza el amasijo de figuras que habían ido quedando sueltas por el camino y que pretendimos armonizar con lo único que habíamos aprendido en nuestra desenfrenada bisoñez? El trabajo pausado, la reflexión sincera y el ánimo trasladado en el tiempo. ¿Cómo supimos esperar callados a que la satisfacción del trabajo bien hecho compensara el silencio, la prudencia y el temor que nos acompañó en nuestro proyecto? Pero qué gran satisfacción cuando todo ello se conjugó en el final del camino, cuando la senda ya no tenía más huellas que seguir, sencillamente porque se había terminado, porque ya no había trecho que recorrer. Cuando por fin levantamos la vista, que siempre había estado temerosa, entreabierta y mirando hacia abajo, y la levantamos para ver la obra majestuosa donde se conjugaban sol y luna, astro rey del día y reina elegante de la noche, vimos cómo venían acompañados de todos los elementos de la naturaleza, que no quisieron perderse ese día de gozo y satisfacción que tomó forma con el saludo de la primavera. Ese día, Exposición volvió sobre sus propios pasos. Retomó la historia que ya era y que quería volver a ser. Ese día, Valencia y Las Fallas volvieron a acoger en el podium a una triunfadora que quería estar otra vez en la élite. Y allí comenzó el más alto clímax que provocaron que se conjugasen ilusión, alegría, satisfacción y emociones. Muchas emociones que siempre agradeceremos a dos artistas, a dos amantes de la fiesta, a dos trabajadores de taller y sobre todo a dos amigos, Pepe y Gabriel.
Nadie imaginábamos cómo dos personas pudieron llegar a ilusionar a toda una comisión hasta el punto de vivir el día, el minuto, el instante, entregados a conseguir el anhelo de tantos y tantos falleros. Les mirábamos con fe, con respeto, con admiración reverencial. Latorre y Sanz, dos artistas de Especial que nos hicieron creer desde el primer día que su trabajo iba a responder a nuestras expectativas, a las ilusiones que les habíamos contado una y mil veces y que llegaron a soportar con paciencia infinita. Pero fue así, porque no veíamos a los artistas, sino a los amigos. No veíamos a los profesionales, sino a quienes nos abrieron su casa. Nos transmitieron su seriedad, su rigor y su buen hacer, en respuesta a nuestra ilusión desbordada. Y nos hicieron creer que el sueño era posible, que la falla que estaba saliendo de sus manos nos haría especiales de nuevo. Y a fe que lo consiguieron. Un ninot indultat del fuego volvió a llevar el nombre de Exposición. Vimos como nuestro nombre era paseado por toda Valencia e iba de boca en boca. La Torrada de Chulles de Exposició volvía a recibir el beneplácito de cientos y cientos de valencianos que hicieron más grande, si cabe, el nombre de sus artistas y de su escultor, y, cómo no, el de nuestra comisión. Qué pronto empezábamos a disfrutar, cómo veíamos que nuestro sueño iba adoptando forma, cómo se empezaba a desatar la euforia tras tanto tiempo de larga espera. Y vino el premio al mejor ninot de la sección especial. De verdad que ahí se desbordaron las lágrimas, los abrazos y el corazón de los falleros voló hacia lo más alto de esa luna y de ese sol que cada vez resplandecían con más fuerza en Exposición. Y la traca se encendió a toda prisa. La mecha rápida dio lugar a un estruendo detrás de otro, casi sin tiempo a disfrutarlos. El tercer premio de Terra Mítica. Nos han dado otro palet. Y hubo quien recordó a los amigos, a los falleros de siempre. El tercer premio de Ingenio y Gracia. Lo sabíamos que iba a gustar. Y hubo quien resucitó viejos laureles. El quinto premio de la sección especial. En serio, de verdad, el quinto. Lo han dicho en la radio y ha salido en televisión, de verdad. Y hubo quien lloró en silencio de emoción y quien rió entre lágrimas. El primer premio de Canal Nou. La cremala verá toda Valencia. Y hubo quien quemó con la falla la pesada carga de los años, dejando crecer su corazón por orgullo hacia Exposición. Qué momentos más inolvidables. De verdad que nos marcaron a todos para mucho tiempo. Era nuestro punto de inflexión. Era como si Exposición hubiese vuelto a la vida, a la época dorada, de la cual nunca dejamos de estar en lo más hondo de nuestros sentimientos. Pero esas fallas, nuestro sentimiento volvió a ser una realidad. Una realidad que días antes ya habíamos vivido con la falla infantil. Los peques no podían ser menos y Exposición no quiso que faltase detalle alguno. No podíamos dejar de lado la tradición que siempre ha mantenido nuestra comisión de fomentar, defender y hacer vivir la falla infantil a todos sus falleros. Y en ese año, con mayor dedicación si cabía. Cuánta gloria nos dio también Javier Fernández Ruiz, ese gran artista que en Exposición ha consagrado el arte que atesoran sus manos, cuidando hasta el detalle más nimio para conseguir la perfección en el acabado de su obra.
Javier llevó por segundo año consecutivo a nuestra comisión infantil a lo más alto de la categoría máxima de fallas infantiles en Valencia. Si el año anterior consiguió que volviéramos a paladear el adjetivo de especial, sin duda su trabajo fue una premonición de los momentos dulces que íbamos a vivir desde que su trabajo empezó a tomar forma. Inundó de colores nuestra plaza. Su estilo de falla infantil cautivó a todos por la perfección lograda. Su infinito mimo por la composición hizo que lograra llevar a la realidad la ficción del personaje infantil, su Harry Potter, con el gesto marcado en el rostro de la ingenuidad y de la viveza, elevó a la categoría de obra perfecta un trabajo reconocido por toda Valencia, hasta el punto de engrosar la ilustre nómina de moradores del Museo del Gremio de Artistas Falleros de Valencia, donde lo podemos admirar de por vida. Gracias a Javier, vivimos emociones fuertes como antesala de lo que anunciaba el monumento mayor. Los chiquillos recogieron con orgullo un tercer premio de ingenio y gracia y un cuarto premio. Pero este trabajo, este especial ejercicio, ya es historia. Tuvimos que pasar la hoja de oro que habíamos escrito para darnos cuenta que el camino volvía a aparecer delante de nosotros, nuevamente largo y sinuoso. Las fallas no pueden vivir de laureles pasados, y eso lo sabíamos bien. Era nuestra propia experiencia la que nos decía que había que seguir adelante. Pisando más fuerte si cabe, pero no olvidando nunca lo recorrido ni lo conseguido. Y entonces se cruzó en nuestro camino un joven artista, pero consagrado en experiencia, técnica y profesionalidad, Joan S. Blanch. Joan S. Blanch, nacido en 1965 en Valencia, estudió diseño industrial en la Escuela de Artes y Oficios. En 1985, obteniendo el carnet del Gremio de Artistas Falleros, comenzó a desparramar su arte por Valencia. Sus fallas en las comisiones de Serrano, Plaza de los Fueros y el Mercado Central han marcado una línea singular y única. ¿Quién no recuerda Ai Carme y de Machor o En Xiquets al Cel? Un trabajo que ha demostrado ser artista defensor de la falla didáctica, estudiada composición y humor inteligente, sensaciones y emociones cotidianas que rodean el mundo de los niños. Un artista singular con una línea apreciada y aplaudida. En conclusión, una apuesta segura para la falla infantil, porque trae nuevos aires a exposición. Su concepción distinta de la falla infantil, al basarla en conceptos didácticos y de comprensión para los niños, hace que su trabajo lo conciba desde el prisma de conocer y entender el mundo infantil. Sus manos de artista adoptan la forma de manos de niño, porque plasma lo que un chiquillo ve desde su reducido mundo, haciendo de juegos, travesuras y sensibilidades unas obras de arte donde el niño se ve reflejado, se ve hecho ninot. Pero donde al mismo tiempo el fallero adulto percibe y disfruta su ingenio, su fino y limpio humor, su crítica directa y su técnica en la construcción de fallas. Toda una impronta y sello personal que le hace no tener imitadores y que está aportando día tras día y año tras año unas imágenes singulares en las fallas infantiles.
Su trabajo ya puede ser admirado en el taller. Riguroso en su planificación y realización, su arte ya tiene forma identificada, esperando tan solo al transcurrir de los días para que la luz de marzo inicie con la planta una nueva clase didáctica de arte fallero y humor infantil. Con ustedes, el boceto de la Falla Infantil Exposición 2003, bajo el lema «Això no es fa», del artista Joan S. Blanch. Y si novedad representaba la apuesta por la falla infantil, no podía ser menos el monumento mayor. Pero el reto no iba a ser fácil. Las mieles que todavía saboreábamos con el primer premio de la sección primera en el año 2001 y el quinto premio en la sección especial en nuestro retorno a la máxima categoría en el 2002, debía tener una pieza que completase la trilogía ya iniciada. Pero no fue una pieza la que buscamos, sino que encontramos dos, un artista y un discípulo, que formaban parte de un engranaje que funcionaba a la perfección, como un reloj. Nadie lo esperaba, pero todos lo intuíamos. Todos lo soñábamos, pero nadie lo creía posible. Los sueños de la Valencia fallera lo deseaban, pero nadie sabía cuándo. Y llegó, vaya si llegó. El maestro Puche, en armónica connivencia con Guillermo Rojas, plantará en exposición el mes de marzo del 2003 su primera falla de la sección especial. El maestro Puche, en serio, pero si no sabíamos que... ¿Pero os lo ha confirmado? Daba igual. Las preguntas no tenían respuesta porque en cuestión de horas se cerró el compromiso que sabemos va a dar mucho que hablar en Valencia durante las próximas fallas. Exposición firmaba con Puche y Rojas, lo que estamos seguros no será una simple falla, un sencillo monumento o un trabajo artístico sin más. Sabíamos que se iban a conjugar muchas cosas el próximo mes de marzo, sencillamente porque un hombre de una estirpe querida y admirada en el mundo de las fallas y del arte en Valencia iba a llevar a lo más alto su propia historia familiar. El apellido Puche volvía a lo más alto de las fallas. Un hombre, José Puche, Pepe, que ya tiene escrita su historia. Nacido en el año 47, vivió entre pinceles, pintura y panet lo que su padre, Julián Puche, le fue enseñando desde la niñez. Un niño que supo rápidamente crecer en el mundo de las fallas. Estudios de artes y oficio y bellas artes dieron sus primeros resultados en el año 66. Comenzó desde ese año a destacar en el mundo de las fallas. Pero un muchacho, Pepe, que no podía nunca olvidar la larga influencia de la mano de su padre, Julián Puche, el maestro. Un maestro tantas veces recordado y añorado, nacido en 1915. Un pintor y cartelista, Vicente Canet, que le lleva al mundo de las fallas. ¿Cómo lo agradeció Valencia? Siempre tendremos en el recuerdo aquellos trabajos que un tal Puche, Julián Puche, hacía en pie de la cruz. Un Ninot indultat, llaurador valencià, otro en el año siguiente, en el 60, Els Tres Bellets, un salto a la sección especial de Jordana. ¿Quién era Julián Puche? ¿De dónde había aprendido el arte que reflejaba en las fallas? Y al lado, siempre al lado, en silencio, callado, aprendiendo,
Pepe, su hijo. Un fallero que ha sabido hacer de las fallas un arte y un trabajo, más que un trabajo, una ilusión. Sus primeros trabajos, entre cigüeñas, cupidos e infiernos, tan recordes Pepe, hizo que Valencia empezara a admirar esas manos de Pepe como influencia de su padre, el maestro. Y las vimos en Obispo Amigó, en Fray J. Rodríguez, en Archiduque Carlos y en Malvarrosa. Y en cada una de ellas supo cerrar Valencia en torno a sus monumentos. Aplaudimos, lloramos y reímos con un arte que Exposición trae a su plaza en el año 2003. ¿Qué más se puede añadir a esta leyenda? Las imágenes grabadas en la retina de muchos falleros y valencianos constituyen el museo vivo de admiración por una saga que este año volverá a hacer disfrutar a Valencia y a sus falleros. Y en ese trabajo, para que se alcance la perfección, el binomio producirá una obra donde aparece y donde desembarca Guillermo Rojas Vera, discípulo aventajado del maestro Puche, que lleva a sus espaldas la realización de toda la parte técnica de la falla. Guillermo Rojas Vera, nacido en Écija, Sevilla, en 1967, y residiendo en Valencia desde los 5 años, pronto comenzó a trabajar en los talleres falleros. Y supo elegir, vaya si supo elegir. A la sombra del maestro Puche, comenzó en 1995 a plantar sus primeros trabajos. Tan solo 3 fallas infantiles y 2 mayores han servido, sin embargo, para iniciar un brillante currículum que seguro tendrá una proyección en el tiempo. Solo recordar cómo a partir del año 99, cuando obtiene el carnet del gremio de artistas falleros, una falla suya, Locos por el Deporte, hicieron que las fallas de Carrera Malilla, Isla Cabrera y posteriormente en sus trabajos con el grupo Not Spantex hayan jalonado su nombre y su apellido como un joven y prometedor artista fallero. Tras esta combinación, que cubriría cualquier expectativa de las muchas fallas que se plantarán este año, el resultado no puede ser otro más que el que la falla Exposición, sin olvidar nunca sus medios y sus posibilidades, aporte a la fiesta fallera en marzo del 2003 un monumento que sabemos será la admiración de todos aquellos que bien quieren y disfrutan las fallas. Con todos ustedes, el proyecto de exposición para el 2003 de los artistas Puche y Rojas con el lema La arruga es bella. Las intenciones están desveladas. Las ilusiones vuelven a tomar forma de nuevo. El monumento vuelve a alzarse en la plaza. El espectáculo, la gracia, la sátira, el ingenio, la perfección y el acabado, es decir, el arte fallero, vuelve a tomar forma en Exposición. Sabemos a lo que aspiramos, sencillamente a que Valencia disfrute y admire un trabajo que estamos seguros despertará interés en todos los amantes del monumento. La cita, el día 15 de marzo, en el barrio de Exposición. Allí nos encontrarán con los brazos abiertos y con la ilusión desbordada por consolidar un proyecto que un año más da un gran paso, arriesgado, no exento de dificultad, pero créanme, en el que todos hemos puesto nuestro máximo esfuerzo. Estamos seguros de que valdrá la pena.
Ustedes tendrán la última palabra. Muchas gracias por anticipado.